Ahora es un gusto presentarles a nuestro último conferencista, al señor Andrés Oppenheimer, incluido entre los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes del mundo. Columnista del The Miami Herald y analista político de CNN, ganador del premio Pulitzer. También ganó el premio Emmy por su programa de televisión Oppenheimer Presenta. Autor de libros como Cuentos Chinos y el más reciente, Crear o Morir. Le damos la bienvenida con un cariñoso aplauso a Andrés Oppenheimer, a Oaxaca, a México. Por favor, adelante, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias a la Congregación Mariana Trinitaria, a CEMEX, a todos los amigos por haberme invitado a Oaxaca, me encanta. ¿Son todos ustedes de Oaxaca? ¿Todos y todas? Menos una por ahí. ¿Tú no eres? Ah, y hay una que no es. Hidalgo. Muchísimas gracias por invitarme, me encanta estar en Oaxaca, no lo digo de cumplido, pero yo he venido muchas veces a Oaxaca, por primera vez hace 20 y pico de años, y es mi lugar favorito en México y uno de mis lugares favoritos en el mundo. Están viviendo en un lugar espectacular. Y me encanta que haya tantos chavos, tantos jóvenes aquí, porque les quiero hablar un poco de lo que he estado haciendo últimamente, de mi nuevo libro que escucharon recién, que tiene que ver con el futuro, porque a mí me apasiona mucho más el futuro que el pasado. Hay mucha gente que vive buscando enseñanzas del pasado, a mí me parece fantástico, pero a mí me apasiona muchísimo más el futuro. Y en los últimos años me he dedicado bastante a investigar cuáles son las claves, cuáles son los secretos de la prosperidad para la gente, para los países, qué es lo que hace que que los países progresen y que la gente progrese y qué es lo que hace que otra gente y otros países se queden atrás. A muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela que los países más ricos son los países que tienen recursos naturales, petróleo, ganadería, agricultura, materias primas. Pero eso es totalmente falso en el mundo de hoy. Eso corresponde a la historia. Hoy día, los países más ricos no son los que tienen más recursos naturales, sino los que tienen la población más educada y más innovadora. Si no, ¿cómo se explica que países como Venezuela, como Nigeria, que están repletos de petróleo, tienen los niveles de pobreza entre los más altos del mundo, y otros países que no tienen ningún recurso natural, cero, como Singapur o Corea del Sur o Israel, tienen los niveles de vida más altos del mundo? Estamos viviendo en un nuevo mundo, en el mundo de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual vale cada vez menos. Nos podemos pasar horas discutiendo si esto es bueno o malo, pero es así. El ejemplo más claro lo tienen ustedes aquí en Oaxaca. Oaxaca es un estado productor de café, ¿verdad? Aquí producen café. Bueno, no tengo una taza de café ahora. ¿Alguien me puede alcanzar una? Bueno, no hay por acá, no importa, ustedes se la imaginan. Una taza de café oaxaqueño que uno toma en una cafetería de Estados Unidos o de Europa, el consumidor la paga $3. ¿Qué porcentaje de esos $3 creen ustedes que vuelve al productor de café en Oaxaca? ¿Qué porcentaje? ¿10? ¿10%? Sí. El 3%. Solo el 3% de esos $3 vuelven al productor de café en Oaxaca o en Costa Rica o en Brasil o donde sea.
El 97% de esos $3 va a quienes hicieron la ingeniería genética del café, el procesamiento, la distribución, el marketing, la contabilidad, la publicidad, todos productos de la economía del conocimiento. Los que cortan el café y los que lo ponen en la mata se llevan el 3%. Los que ponen el trabajo mental se llevan el 97%. Entonces, la gran pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos, ustedes, yo, todos, como personas, como países, es de qué lado de la ecuación queremos estar. ¿Queremos estar entre los que se quedan con el 3%? No, está bien. ¿Queremos estar entre los que se quedan con el 3% del valor de esa taza de café o queremos estar entre los que se quedan con el 97% del valor de esa taza de café? Bueno, si queremos estar entre los que se quedan con el 97%, tenemos que entrarle a esto que se llama la economía del conocimiento, el producto del trabajo mental. Lo mismo ocurre con la ropa. Yo hice el experimento con una polo de Ralph Lauren, la camisa, la polo. Fui a una tienda en Miami, busqué las camisas polo, las venden en $87. Las del Polito, las conocen. ¿Qué porcentaje de esos $87 van al que hizo esa polo en México o en Perú o en China o donde sea? ¿Qué porcentaje? El 30%. ¿Quién da más? La respuesta es el 8%. El 92% del valor de esa camisa polo Ralph Lauren o cualquier otra marca va al diseñador del polito, al ingeniero textil que hizo el color, a la empresa de publicidad que hizo la publicidad, a la empresa de marketing, etcétera, 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 todos productos de la economía del conocimiento. Los que producen la camisa con la mano, el productor, se queda solo con el 8%. Y eso a escala mayor lo vemos en los periódicos todos los días. Hace 1 o 2 semanas salió la noticia en los periódicos de que Apple, la empresa de teléfonos, de computadoras, Apple tiene un valor de mercado de $710.000 millones. Eso es más que el Producto Bruto entero de muchos países latinoamericanos. Es más que el Producto Bruto entero de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Chile y de toda América Central junta. Una empresa. Lo mismo con Google. Y lo mismo pasa con, a ver, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo? Ustedes tienen uno. Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett. Ninguno de ellos produce materias primas. Todos producen productos de la economía del conocimiento. Bill Gates produce cosas que no se pueden tocar con la mano, programas de computación. Estamos viviendo en un nuevo mundo donde cada vez más, como decíamos recién, los productos de la economía del conocimiento, los productos del trabajo mental, vale cada vez más y los productos del trabajo manual cada vez menos. Y las personas y las empresas que innovan, que inventan nuevos productos, nuevos diseños, les va cada vez más mejor, y a las que no innovan, las que siempre siguen haciendo lo mismo, les va cada vez peor. Un ejemplo, ¿ustedes se acuerdan, conocen Kodak, la empresa de fotos, la conocen? Hace 1 año, 2 años, Kodak, que tenía 140.000 empleados, se fue al bote, se fue a la quiebra, por no innovar, por no meterse en la economía de la innovación. Y en ese mismo momento, una empresita con solo 13 empleados, Instagram,
que sí se metió en la fotografía digital, a diferencia de Kodak, se vendió en $1.000 millones. 13 chavos de la edad de ustedes tumbaron a una empresa de 140.000 empleados y no sé cuántos años en el mercado. Ese es el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Y ese es el nuevo mundo en el que vamos a vivir cada vez más. Y ahí nosotros en América Latina tenemos un serio problema, porque no tenemos, lamentablemente, los niveles de educación y de buenas universidades y de buenas escuelas que tienen otros países, y por eso estamos, lamentablemente, últimos en todos los rankings mundiales de educación y de innovación. ¿Cómo se mide la innovación? Una de las formas más comunes de medir la innovación es con las patentes. Cuando tú inventas algo, un nuevo programita o un nuevo medicamento, lo que seas, vas al registro de patente y lo registras. A nivel internacional, cuando una persona, un mexicano, una mexicana o un argentino, una argentina o cualquier otra persona inventa algo y lo quiere patentar a nivel internacional, lo registra en Estados Unidos y en Europa, los mercados más grandes del mundo. Déjenme darles un dato escalofriante. El año pasado, un paísito pequeño, asiático, Corea del Sur, registró 16.000 patentes en el registro de patentes y marcas de Estados Unidos. 16.000. ¿Cuántas registró México? ¿Sí? Alguien leyó mi libro ahí. México registró 200. Corea del Sur, 16.000 patentes. México, 200 patentes. No 200.000, 200. Todos los países latinoamericanos juntos registramos el 10% de las patentes que registró un paísito asiático que es Corea del Sur. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel personal y a nivel nacional para ser más innovadores, más creativos, para entrarle a competir con estos países que están triunfando en la nueva economía del conocimiento? Bueno, en los últimos 5 años, cuando estaba investigando para escribir este libro, Crear o Morir, fui a Silicon Valley, fui a Nueva York, fui a China, fui a India, fui a varios países para ver qué están haciendo y qué podemos aprender de los países que mejor le está yendo en todo eso. Y no lo hice solo en el campo tecnológico, entrevisté a los innovadores más exitosos del mundo de todos los campos, no solo tecnológicos. Por ejemplo, en el libro cuento de un gran innovador peruano que es un chef de cocina, Gastón Acurio. Y este chef convirtió la cocina peruana, la cocina amazónica peruana, que no existía, era una cosita una extravaganza para algunos en la capital de Perú, la convirtió en un fenómeno mundial que hoy día compite con la cocina francesa y la cocina italiana y que se ha convertido en uno de los principales motores económicos de Perú. Un cocinero, gran innovador, creó una industria impresionante de la nada. Otro ejemplo que tomo, del que cuento en el libro, es un futbolista, un exfutbolista, hoy técnico, Pep Guardiola. ¿Lo conocen a Pep Guardiola del Barça? Bueno, a mí me intrigaba saber qué hacía el Pep Guardiola en el Barça, que ganaba todos los partidos, ganaba todos los campeonatos. ¿Cuál era su receta para la innovación? Y después de hablar con mucha gente y después de hurgar un poco en el tema, me contaron cosas que yo no sabía, que él no inventó el fútbol ofensivo. El fútbol ofensivo existía desde los años 50. Los húngaros, los holandeses ya habían inventado el fútbol ofensivo muchísimo antes que Pep Guardiola. Lo que él innovó, lo que él hizo, era
innovar cuando estás ganando. Porque muchos de nosotros innovamos cuando estamos perdiendo. Cuando las cosas van mal decimos, uy caramba, nos está yendo mal, tenemos que cambiar las cosas, inventemos algo nuevo. Y él lo que hacía era sacar un equipo a la cancha, ganar un partido, ganar el segundo partido, ganar el tercer partido, cuarto, quinto, sexto, y cuando llegaba a la gran final con el Real Madrid, el técnico del Real Madrid pensaba, bueno, si a este le fue tan bien con este equipo, jugando así, en los últimos 10 partidos, me va a jugar de esta manera, entonces yo lo voy a jugar de tal otra manera. Y lo que hacía Guardiola en ese partido era cambiar todo el equipo, ponerlo a Messi a jugar atrás o en el medio o en cualquier otro lado, sorprender al adversario, innovar cuando estás ganando. Entonces, después de entrevistar a varios de los innovadores más exitosos del mundo, tecnológicos y no tecnológicos, me pregunté, bueno, ¿qué podemos aprender de esta gente? ¿Qué podemos aprender cada uno de nosotros que estamos sentados acá de los innovadores más exitosos del mundo? Y llegué a 5 conclusiones. No los voy a aburrir con las 5, pero quiero compartir con ustedes 2 conclusiones que creo que son muy ilustrativas, lo son para mí por lo menos, y creo que pueden ser muy ilustrativas para muchos de nosotros sobre cuál es el secreto de la gente más innovadora y que mejor le va en esta nueva economía mundial del conocimiento. La primera de las 2, la primera cosa que encontré, es que los innovadores florecen en las culturas que admiran a los innovadores. Parece una perogrullada, parece una tontería, parece una cosa muy simple, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros en México, en Argentina, en muchos de nuestros países, admiramos a los futbolistas. A mí me encanta el fútbol, como se habrán dado cuenta. Pero nosotros admiramos a Chicharito, a Giovanni Santos, a los futbolistas, pero no admiramos de la misma manera a los científicos y a los tecnólogos y a los innovadores. Cualquier joven, cualquier chavo mexicano puede recitarte los 11 jugadores de la selección de fútbol de México. Pero pregúntale el nombre de 1, 2, 3 o 11 científicos de México. Tenemos que admirar y venerar a los innovadores, a los científicos, a los técnicos, de la misma manera en que admiramos a los futbolistas, porque si no, nunca vamos a crear grandes innovadores, grandes científicos, grandes tecnólogos. Si tú tienes 20 millones de chavos que quieren ser el próximo Giovanni Santos, vas a producir un nuevo Giovanni Santos. Si no tienes 20 millones de chavos y chavas que quieren ser el próximo Mario Molina, el próximo premio Nobel de Física o Química, no vas a tener un Mario Molina, un premio Nobel de Física o un premio Nobel de Química. Así de sencillo. Tenemos que crear esta cultura de la admiración por los innovadores. Nosotros en México, en Argentina, en todos nuestros países, lo vemos todo al revés. Cuando un jugador de fútbol, cuando un Chicharito va a jugar a España, todos estamos orgullosos. Qué bueno, uno de los nuestros triunfando en Europa. Pero cuando un profesor de la Universidad de Oaxaca se va a enseñar a Harvard, decimos horror, fuga de cerebros, cuando en realidad es lo mismo. Tenemos que hacer que el profesor de la Universidad de Oaxaca vaya a enseñar a Harvard y vuelva cada 3 años a jugar en la Selección Nacional de Ciencias de México, que participe en el Proyecto Nacional de Ciencia y de Tecnología. Así como los jugadores mexicanos juegan en Europa y cada 4 años vienen a México a jugar para el Seleccionado Nacional de México, el profesor oaxaqueño que está en Oaxaca, hay que traerlo, si no cada 4 años, cada año, para que en cada vacaciones enseñe en la Universidad de Oaxaca, ayude a las empresas de Oaxaca, participe en el Seleccionado Nacional de Oaxaca. Y la segunda y última clave de la innovación que quería compartir con ustedes hoy es que lo que encontré en Silicon Valley y en todos estos lugares donde florece la innovación, y esto parece raro, pero no lo es
como lo vamos a ver ahora, lo que encontré es que la innovación y la creatividad florecen en las culturas que respetan y toleran el fracaso. La innovación florece en las culturas que toleran y respetan el fracaso. Fíjense cuando fui a Silicon Valley. En Silicon Valley, en California, todos los grandes innovadores son chavos y chavas de la edad de ustedes, muy jóvenes. Están todos sentados en los cafés con sus laptops, todos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, todos quieren ser el próximo Bill Gates. No por la lana, no por el dinero, porque quieren crear cosas nuevas. Y eso lo ves en la manera en que visten, en la manera en que actúan. No están deslumbrados por el dinero, están deslumbrados por la innovación, por mejorar el mundo, por hacer cosas cada vez más innovadoras, creativas, que nos conecten más. Y una de las cosas que más me llamó la atención en mi primer viaje a Silicon Valley, fui a un cóctel, a una reunión social, y hablando con la gente, le preguntaba a la gente, bueno, ¿y tú qué haces? Y mucha gente voluntariamente me contaba de sus fracasos. Me decían, bueno, yo estoy haciendo una nueva empresa, estoy creando un nuevo programa de computación. Me fue mal en mis 3 empresas anteriores, pero en esta me va bien, me va a ir bien por esto, esto y lo otro. Voluntariamente, como si se estuvieran ufanando de sus fracasos. ¿Por qué? Porque en esa cultura de Silicon Valley, todo el mundo entiende que todo éxito es el último eslabón de una larga cadena de fracasos. Por eso empiezo el libro preguntando, ¿por qué no tenemos un Steve Jobs en América Latina? ¿Por qué no tenemos un innovador de talla mundial que haya revolucionado el mundo con sus innovaciones? Y una gran parte de la respuesta está en esto, en el tema del fracaso. Porque Steve Jobs fracasó 1000 veces antes de triunfar. Y nosotros en nuestros países crucificamos a los que fracasan. Steve Jobs a los 30 años fue echado de Apple, la empresa que él había fundado. Salió en todas las revistas, en todos los periódicos, corrido, echado, despedido. Bueno, ¿qué pasaría en México si un gran empresario sale en la portada de las revistas, corrido, echado? La gente dice, ¿fracasó? ¿Fue? ¿Se quemó? ¿No? En esa cultura de Silicon Valley ocurrió exactamente lo contrario. Steve Jobs, al día siguiente de salir en todas las revistas, en todos los periódicos como corrido, despedido de Apple, salió a buscar fondos para su próxima empresa y todo el mundo apostó en él y le fue fenómeno. Y de allí en más empezó la etapa más productiva de su carrera. Y eso siempre fue así, a lo largo de la historia. Si miramos la historia de las grandes invenciones, las grandes innovaciones y los grandes éxitos personales, todo éxito es el resultado de una larga cadena de fracasos. En el libro cito varios casos. El caso de Thomas Alva Edison, el tipo que inventó el bombillo eléctrico. Hizo más de 1000 intentos fallidos, 1000, antes de encontrar la lamparita eléctrica que funcionaba, 1000. Los hermanos Wright, los que inventaron la aviación tripulada, los pioneros de la aviación, hicieron 163 intentos fallidos antes de hacer su primer vuelo exitosos. Los tipos estaban en un avión, arrancaban vuelo, el avión levantaba 5 metros, ¡boom!, se estrellaba. 163 veces, 163 intentos fallidos antes de su primer vuelo exitoso. Henry Ford, el pionero del automóvil producido en serie, el que inventó los autos. ¿Por qué llamó su primer auto el Ford T? Porque empezó por el A, por el B, por el C, por el D, le erró en todos hasta que llegó al T. Después empezó de vuelta por el A, pero esa es otra historia. El tipo fracasó 19 veces antes de llegar al modelo que le funcionó. Entonces, resumiendo,
¿Qué podemos aprender nosotros, todos nosotros, de estos grandes innovadores mundiales? Podemos aprender que la innovación es algo parecido a lo que ocurre cuando un bebé empieza a caminar. Cuando un bebé empieza a caminar, tropieza y se cae. Y cuando se cae nosotros no decimos fracasó. No, nos reímos y decimos qué lindo, adelante. Porque sabemos que el tropezar y caer es una parte intrínseca del proceso de aprendizaje de caminar para cualquier bebé. Lo mismo tenemos que hacer con las personas y con las empresas que fracasan, entre comillas. Porque toda gran innovación, todo gran éxito es el resultado de una larga cadena de fracasos. Entonces, sé que están cansados. Para terminar, para resumir, creo que tenemos que crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. Tenemos que crear una cultura de admiración por los científicos, por los tecnólogos, por los innovadores, por los emprendedores. Tenemos que admirarlos y celebrarlos de la misma manera en que admiramos y celebramos a un Chicharito, o a un Giovanni Santos, o a un Messi, o cualquier jugador, cualquier estrella de fútbol. Y tenemos que aprender a respetar y tolerar el fracaso y verlo como un paso más en un camino al éxito. Y sobre todas las cosas tenemos que recordar en todo momento que estamos en un nuevo mundo, en un mundo donde el trabajo mental vale cada vez más y va a valer cada vez más. Y el trabajo manual va a valer cada vez menos. Y para progresar en este nuevo mundo, nosotros, a nivel individual, a nivel estatal, a nivel nacional, tenemos que estar cada vez mejor educados y ser cada vez más innovadores. Por eso, la consigna en los años que vienen va a ser innovar o quedarnos estancados y quedarnos cada vez más atrás. O para ponerlo en términos más dramáticos, como lo puse en el título de mi libro, crear o morir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés Oppenheimer. Gracias por habernos acompañado. No te vayas, tenemos 3 preguntitas muy breves. La primera, ¿viene? Es ¿cómo generar un espíritu innovador en jóvenes que viven en zonas marginadas? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo crear un espíritu emprendedor en zonas que viven en zonas marginadas? Con la cultura del ejemplo. Por ejemplo, varios de los innovadores de los que hablo en el libro son gente que no nació en cunas de oro, no nació en hogares privilegiados. Muchos de ellos no fueron a las mejores universidades del mundo. Pero la manera de incentivar la innovación en los lugares más marginados es mediante la admiración, creando una cultura de admiración por aquellos innovadores que triunfan. Todos nosotros, cualquier chavo de 15 años en un pueblo marginado quiere ser el próximo Giovanni Santos porque lo ve en televisión, porque lo ve en las revistas, porque sabe que gana muchísimo dinero, que tiene las novias más lindas, todo eso. Para lograr que ese chavo tenga la misma admiración por un científico que también gana muchísimo dinero, que también tiene novias, para lograr eso, ahí tenemos nosotros, los medios de comunicación, generar la misma admiración por los científicos que triunfan y por los tecnólogos que triunfan y por los innovadores que triunfan que hoy día tenemos por los futbolistas. Entonces, mi respuesta a eso, ¿cómo generar una cultura de la innovación en lugares marginados? Generando una cultura de admiración a los innovadores que triunfan y al mismo tiempo, como decíamos antes, generar una cultura de tolerancia al fracaso. Si un chavo, si una chava en una comunidad muy pobre intenta hacer algo diferente, intenta salirse del carril, inventar algo nuevo,
La cultura tiene que ser, y fracasa, la cultura tiene que ser aplaudir, no condenar, no crucificar, no estigmatizar. Porque con esos tropiezos, con esos fracasos, entre comillas, es precisamente como se construyen los grandes éxitos. Y hablas de los éxitos, de la importancia de los éxitos y de la importancia del fracaso. Pero en las sociedades, desde la escuela, pues nos enseñan a que tenemos que sacar 10, no la importancia de sacar 0 o 5. ¿Por qué no sabemos fracasar si va de la mano con el éxito? Bueno, yo creo que tenemos que sacar 10. Yo sí creo que las sociedades que más innovan, más creativas, son las más rigurosas en sus regímenes educativos. Son las que tienen los maestros mejor evaluados, son los que tienen los alumnos más exigidos. Eso es importante. Lo importante es, como decíamos recién, no medir los resultados como si fueran cuestiones de vida o muerte, porque son eslabones, son procesos, son eslabones en una larga cadena que en algunos casos llega al éxito y en otros no. Por eso muchos de ustedes ahora tenemos lugar para pocas preguntas, pero si tuviéramos para más preguntas, estoy seguro que muchos de ustedes, jóvenes que están aquí, me preguntarían, ¿pero para qué sirve estudiar tanto si no hay oportunidades, si después termino manejando un taxi o si después termino vendiendo golosinas? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si tú estudias bien, mucho y bien, y sacas buenas notas, y vas a estudiar a las mejores universidades, y vas a estudiar al exterior y todo eso, nadie te garantiza de que vas a triunfar. Nadie. Pero vas a tener muchísimas más oportunidades que si no lo haces. Así de simple. Por supuesto que no está garantizado. Tú puedes sacarte las mejores calificaciones, ir a las mejores universidades, estudiar en el exterior, sacar una maestría, sacar un doctorado y terminar manejando un taxi. Puede ser. Pero estadísticamente las posibilidades de que eso ocurra son muchísimo, infinitamente menores de que si no lo haces. ¿Emprender es cuestión de necesidad o de educación? Es una buena pregunta. Es una cuestión de cultura, donde tú tienes culturas que admiran a los emprendedores y a los innovadores, surgen más emprendedores e innovadores. De necesidad puede serlo, pero si tú no tienes esa cultura alrededor, la gente dice, ¿para qué? Entonces, es toda una cuestión de quiénes admiramos cuando somos jóvenes. Si admiramos únicamente a los futbolistas y a los cantantes de rock y a las figuras del espectáculo, no vamos a generar grandes científicos y tecnólogos. Entonces, los periodistas, los empresarios, los académicos, tenemos que ayudar, y ahí nosotros los periodistas tenemos gran culpa, porque nosotros somos los que ponemos en la primera plana solamente a los futbolistas. Y cuando un chavo o una chava inventa un nuevo programa de computación, ahora lo ponemos en la página de negocios, atrás del periódico, y en televisión ni aparecen. Los empresarios tienen la culpa, por ejemplo, al no establecer grandes premios. En muchas de estas sociedades innovadoras está la figura de los premios. Al chavo que inventa el mejor programa de computación, $50,000. Entonces eso te genera, la gente dice, caramba, yo voy a tratar de ganar este premio. Y eso siempre ha sido así. O sea, los empresarios tienen que ofrecer premios, los periodistas tienen que levantar la imagen de los científicos y tecnólogos exitosos. Es una cuestión de cultura mucho más que de necesidad. Para terminar, ¿por qué no hay Steve Jobs o más Steve Jobs en América Latina? Uno de los grandes motivos es porque crucificamos a los que, entre comillas, fracasan. Si Steve Jobs hubiera sido mexicano, vivido en México, si Steve Jobs hubiera sido argentino, vivido en Argentina, y a los 30 años lo echaban de su chamba, y salía en todos los periódicos como echado, fracasado,
nadie le daría una chamba. Todo el mundo diría, uy, no, se quemó, se acabó. Tenemos que crear una cultura de respeto y tolerancia al fracaso individual, una cultura social de respeto al fracaso individual, porque, repito, y termino con esto, todo gran éxito es el último eslabón de una larga cadena de fracasos. De manera que fracasen y tengan éxito. Gracias. Muchas gracias a ti, Andrés Oppenheimer. No te vayas, vamos.